Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Esta semana en Informe Enigma retomamos los misterios aéreos y junto a Iván Castro Palacios nos adentramos en el incidente Vela. Mario Ortega volverá a estar con nosotros para hacernos de guía por la arqueología prohibida. En esta ocasión viajaremos a Turquía y para finalizar, Yolanda Martínez, en Voces del Más Allá, nos habla de El Secreto. Recordad que desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales. A través de Facebook en Informe Enigma, a través de Twitter en enigma-rpa o a través de nuestro correo electrónico enigma-rpa@hotmail.com. Si hay un periodo histórico especialmente caracterizado por la tensión, es la Guerra Fría. Este conflicto se podría identificar con un macabro juego en el que dos grandes bloques, el capitalista de los Estados Unidos y el comunista de la Unión Soviética, se enseñaban los dientes sin llegar a morderse. Un juego en el que cobraba más importancia la propaganda que los enfrentamientos en el campo de batalla. Sin embargo, y a espaldas del mundo y sin respetar las reglas del juego, hubieron otros países que querían su trozo del pastel, que pusieron en marcha un proyecto siniestro, un proyecto nuclear con fines aún no esclarecidos. Uno de los casos más intrigantes es el conocido Incidente Vela. Ha publicado datos que indican la venta de armas nucleares por parte de Israel a Sudáfrica durante el régimen del apartheid. Sin embargo, Tel Aviv nunca ha confirmado que posee armamento atómico. Más detalles de estos debates en el siguiente reportaje. ¿Existió una alianza tácita entre Israel y el régimen del apartheid de Sudáfrica? El periódico británico The Guardian apunta que sí, y abre una nueva página en los debates sobre la existencia de las armas atómicas israelíes. El diario informa de las probables negociaciones sobre el envío de misiles con ojivas nucleares de este país al sur del continente africano en el año 1975. El informe está basado en la investigación del científico estadounidense Sasha Polyakov-Shuransky, publicado hace poco. Shuransky considera que según los documentos encontrados, en la alianza secreta estuvieron involucrados altos representantes del gobierno israelí, incluso el actual presidente, Shimon Peres. No obstante, Israel niega todo esto constantemente. Recordamos una efeméride que también lo hacíamos al comienzo de este programa. Este miércoles 27 de marzo se cumplen 42 años de un accidente que lamentablemente sigue siendo el más grave ocurrido hasta el momento en la historia de la aviación comercial. Dos aparatos conocidos como Jumbo impactaban en la pista del aeropuerto de Los Rodeos. Gilberto Isande, dejando además un importante número de fallecidos. Buenos días. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Sí, 583 personas perdieron la vida aquel domingo 27 de marzo de 1977 en un accidente tras el impacto de dos aviones Boeing 747, los conocidos como Jumbo, justo en el punto en el que el compañero Toño pues nos va a señalar a través de nuestra cámara. Tras una investigación que duró años, se sacaron las conclusiones. Definitivamente
la responsabilidad del accidente recayó en el comandante del avión de la KLM, la compañía holandesa. Y ha llegado el momento de adentrarnos en los misterios aéreos y en plena Guerra Fría. Y algunos de vosotros os preguntaréis, bien, ¿qué tiene que ver los misterios aéreos y este conflicto bélico no armado? Pues bien, para eso tenemos hoy aquí a Iván Castro Palacios. Iván Castro Palacios, bienvenido. Muy buenas, Jorge. Pues bien hallado. Muchísimas gracias por tu invitación una vez más. Como acabo de decir, Iván, ¿qué tienen que ver los misterios aéreos y la Guerra Fría? Bueno, siempre hay una relación entre todo, yo creo, ¿no? Pero la historia que vamos a contar esta noche al final permanecerá en la historia, yo creo que por los tiempos de los tiempos, sin que sepamos la solución definitiva al enigma y al misterio que vamos a narrar esta noche. Y siempre hay una relación, siempre hay algo que une dos historias, y yo creo que todo lo que sucede está siempre relacionado con otras cosas que suceden, y aunque la relación sea lejana o cercana, de alguna manera todo interactúa en conjunto, ¿no? Cuando hablamos de la Guerra Fría siempre visualizamos a esas dos superpotencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, enfrentándose, pero de una forma no armada, ¿no? Siempre tenemos a estos dos protagonistas en ese campo de batalla que era la Europa devastada de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Iván, hubieron otros países que en la sombra también querían su trozo del pastel. Sí, si retrocedemos al año 1979, por centrarnos un poco de lo que vamos a hablar, si viajamos a un 22 de septiembre del año 79, en concreto entre los cielos de la Antártida y los cielos de Sudáfrica aproximadamente, se produjo un hecho en los cielos, pero sin precedentes, ¿no? Sobre el océano, ¿no? En concreto hablamos de una explosión nuclear que fue de una potencia tal colosal y de una procedencia totalmente desconocida, que aparte de sacudir pues a nuestro planeta, realmente sacudió a la sociedad, ¿no? En aquel momento, pues ya esos satélites que escudriñan el espacio, digamos que exterior, pero más inmediato hacia nuestro planeta, los más cercanos, ya digamos que de alguna manera pululaban, ¿no?, por los cielos, y esos satélites, unos satélites muy especiales de los que hablaremos, captaron exactamente dos destellos luminosos gigantes. Aquel incidente, como bien dijiste, se bautizó como el incidente Vela, y ahora pues os voy a contar exactamente por qué ese nombre, ¿no? Pero como bien te digo, todo está relacionado entre sí, y todo de lo que hablamos normalmente también suele estar relacionado entre sí. Entonces, antes de 1979, nos tenemos que ir a 1977 y viajamos en concreto al 27 de marzo de 1977. ¿Por qué esa fecha? Pues los que sean, digamos que como yo, un poco amantes y estudiosos de las causas, de las catástrofes aéreas, de los accidentes aéreos, sabrán que ese 27 de marzo de 1977 sucedió lo que es hoy todavía el accidente aéreo más catastrófico de la historia de la aviación comercial mundial. Sucedió en nuestro país, sucedió en el aeropuerto de Tenerife Norte, sucedió en ese aeropuerto de Los Rodeos, en las Islas Canarias, en el archipiélago canario, y ese día fallecieron al instante 583 seres humanos que iban a bordo de dos aviones, ¿no?, de dos Boeing 747 que chocaron en plena pista de Los Rodeos por culpa de la niebla y de una serie de interferencias radiofónicas y de errores humanos. Aquel avión de la Pan Am americano, aquel avión de KLM, además, que iba capitaneado por el mejor piloto y el piloto más experto y el piloto más famoso de la flota de aviones de la KLM holandesa, y que también tuvo bastante culpa, ¿no?, en lo que sucedió. Al final, aquel día, todos esos factores que se dieron encadenados, pues lograron desgraciadamente que se produjera esa gran catástrofe, la mayor catástrofe de toda la historia de la aviación comercial, ¿no? Y ese choque en la pista de esos dos Boeing 747, ese de la KLM y de Pan Am,
dejó también una serie de peculiaridades tras el accidente, y es que se encontraron pues una serie de cosas que ahora vamos a contar tras examinarse los restos de uno de los Boeing 747 que estaban implicados en aquel accidente, en concreto en el Boeing de la Pan Am, ¿no? Ese Boeing 747. Cuando sucedió toda la catástrofe, después ya de haber, digamos que recogido todas las piezas de las pistas, haber puesto otra vez en movimiento todo el aeropuerto, haber borrado hasta el último rastro de accidente, ¿no? de aquella zona. 6 meses después de la catástrofe en los rodeos, había un químico que se llamaba Agustín Cabrera, que revolviendo un poco entre los restos del Boeing 747 de la Pan Am, en esos hangares donde tenían todo el fuselaje retorcido y quemado y abrasado y carbonizado que había quedado, de lo que había sobrado, de lo poco que había sobrado del avión, halló una serie de restos de uranio empobrecido entre el amasijo de hierros de aquel avión, ¿no? Agustín Cabrera y la Junta de Energía Nuclear encontraron por aquel entonces pruebas que demostraban la existencia de uranio empobrecido dentro de aquellos, o en el interior de aquellos restos. Pero no es que hubiera pruebas, es que se hallaron además 400 kilos en total de ese material, que es un material muy peligroso y bastante contaminante, ¿no? Y la pregunta es muy sencilla, o sea, ¿por qué había 400 kilos de uranio empobrecido entre los restos de los aviones de los rodeos? Hoy todavía nos lo seguimos preguntando. De hecho, se pudo constatar además que se daban una serie de señales de radioactividad entre aquellos restos, ¿no? Y podían ser detectadas incluso en el propio lugar del siniestro, del choque, en 300 metros a la redonda. Hubo una explicación oficial también, que fue que esas señales de radioactividad o mejor dicho, esos restos de uranio empobrecido eran parte de unas estructuras que llevaban en las alas y en los timones de profundidad los Boeing 747, como si estuvieran instalados a modo de contrapesos, ¿no? Es cierto que Boeing negaba, por ejemplo, que en la fabricación de sus aviones esa instalación de esas estructuras de uranio empobrecido se diera en el fuselaje de sus aviones. O sea, eso nunca lo admitió Boeing. Boeing decía que eso era totalmente falso, ¿no? El material del uranio empobrecido, los 400 kilos, se encontraron sobre todo en la cola de ese Boeing 747 y no en las alas, con lo cual también es todavía mucho más sospechoso, ¿no? Entonces había un problema, y el uranio empobrecido era pues de alta toxicidad y muy radiactivo, ¿no? La otra versión, una versión pues bastante más extendida y no oficial en absoluto de los hechos, fue la versión del propio contrabando de uranio empobrecido a bordo de uno de los aviones, en concreto a bordo del avión de la Pan Am, el avión americano, y nunca en el avión holandés. No se encontró ni un solo rastro de uranio empobrecido en el avión holandés. Esto quiere decir que si Boeing fabricara también pues diversas estructuras con uranio empobrecido, se hubieran dado por igual en los restos de los fuselajes, ¿no?, de ambas aeronaves. Sin embargo, en ningún momento en la estructura ya carbonizada del Pan Am se encontró, ¿no? Y lo más importante que nos enlaza desde ese tema a lo que hoy vamos a contar sobre el incidente Vela es que en ese momento la prensa publicaba que Sudáfrica anunciaba su capacidad para manipular material nuclear. ¿Qué tiene que ver esto con el accidente de los rodeos? Pues es muy sencillo. El 747 de la Pan Am, que se accidentó en Tenerife, los rodeos, aquel día, tenía como destino el país africano, Sudáfrica, ¿no?, tras despegar de los rodeos. Entonces la pregunta es obvia. ¿Sería un cargamento ilegal, oculto, no autorizado, por ejemplo, de uranio empobrecido, que iba camuflado a bordo de un avión de pasajeros y que, sin embargo, nunca llegó a su destino? O, por ejemplo, los Estados Unidos usaron un avión civil de pasaje
para hacer contrabando con uranio empobrecido. Esto fue en el 77. Ahora, pues si viajamos otra vez al año 79, el 22 de septiembre del año 79, ese día, un satélite americano de vigilancia, tenía el nombre técnico de Vela 6911, pues lo que dije al principio, detecta dos destellos luminosos gigantes por la intensidad de la luz, ¿no?, en una zona concreta en el Atlántico Sur. Estaba precisamente situada entre Sudáfrica y las costas de la Antártida, y esos sensores ópticos que llevaba ese satélite, el Vela 6911, pudieron concretar o pudieron determinar que para provocar aquella intensidad que se había dado se necesitaban alrededor de por lo menos 2 o 3 kilotones de potencia. Y enseguida pues se puso el ojo en un par de naciones sospechosas. Enseguida se empezó a sospechar tanto de Israel como de Sudáfrica, que por aquel entonces pues tenían un programa nuclear totalmente en proceso, creciendo y vamos, expandiéndose a gran escala, ¿no? Podría ser que ambos, por ejemplo, estuvieran realizando pruebas nucleares en secreto en aquella zona. Sin embargo, pues los expertos que han estudiado este caso o los profesionales, los militares que han estado investigando también este tipo de casos, no estaban de acuerdo, ¿no? Quizá también podría ser, o podría más bien no ser una prueba nuclear clandestina de un país, y sí, por ejemplo, podría ser un suceso similar al que ocurrió, como todos sabemos, en la región de Tunguska, en Siberia, hace más de 100 años, por ejemplo. Claro, la pregunta es entonces, ¿qué pasó en aquella zona entre Sudáfrica y las costas de la Antártida? ¿Fue algo que penetró la atmósfera terrestre, un cuerpo que explotó en nuestra atmósfera dentro? ¿Fueron unas pruebas nucleares? ¿Fue alguien que lanzó un misil nuclear y explotó allí? Gracias a esto sabemos que los Estados Unidos pusieron en funcionamiento un programa que se llamaba el Proyecto Vela, y que con este proyecto consistía en controlar, por ejemplo, los ensayos nucleares tanto en la superficie como en la atmósfera, pero de toda la Tierra. Y ese proyecto ya venía dándose muchísimos años antes, ¿no? Por ejemplo, en 1963 hay 130 países que firman un tratado sobre los ensayos de explosiones nucleares, el Partial Test Ban Treaty, y ese tratado prohibía todo ensayo de explosión nuclear en la Tierra, excepto los que fueran bajo tierra, los que fueran subterráneos. Y así se podría prevenir un poquito, pues, o de mejor manera, la contaminación radiactiva que quedaba sobre la superficie terrestre, ¿no? El proyecto Vela es desarrollado por una agencia en concreto que se llama el DARPA. El DARPA es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, la Defense Advanced Research Projects Agency, y es supervisado directamente por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Este proyecto del DARPA se dividía en 3 partes principalmente. Teníamos la parte que se denominaba Vela Uniform, que era la encargada de detectar con esos satélites en el espacio explosiones nucleares subterráneas. Había otra parte del programa que se llamaba el Vela Sierra, que era el programa que usaba satélites Vela para detectar las explosiones nucleares en la atmósfera, y luego había una tercera parte que se llamaba el proyecto Vela Hotel, que usaría esos satélites espaciales para detectar las explosiones nucleares producidas en el propio espacio, fuera incluso de nuestra atmósfera, ¿no? El programa nació para 6 meses y, sin embargo, estuvo, pues curiosamente, nada más y nada menos que 26 años en funcionamiento. O sea, 23 años y 6 meses más de lo esperado. Imagínate lo que se aprovechó aquel programa de los satélites Vela, ¿no? Es cierto que los satélites eran muy eficaces, eran muy eficientes, y había destinados, por ejemplo, 6 satélites para el Vela Hotel,
que os recuerdo que era para pues detectar las explosiones nucleares en el espacio. Había otros 6 satélites para el Vela Sierra, que era para detectar las explosiones nucleares en la atmósfera, y estos satélites navegaban pues aproximadamente a decenas de miles de kilómetros de altitud sobre la superficie terrestre, ¿no? Además, estos satélites pues tenían aproximadamente 12 detectores de rayos X, tenían en concreto 18 detectores de neutrones y rayos gamma, podían captar destellos de una duración incluso menor a 1 milisegundo, imaginaros la precisión, y serían capaces de detectar explosiones similares, por ejemplo, a las grandes explosiones nucleares cuando se producen, ¿no? Y tras ese primer destello, cuando se produce una explosión nuclear, se produce otro destello que dura solo unos pocos segundos y es mucho menos intenso. Y entonces todos estos satélites y su tecnología recogían hasta el último detalle de estas explosiones, ¿no? No existe, que nosotros sepamos, ningún proceso o fenómeno natural, por llamarlo de alguna forma, que produzca el efecto en la atmósfera de una explosión nuclear. No hay nada que exista similar. De hecho, el primer destello de una explosión nuclear se alcanza, digamos, de forma inmediata por esa propia onda de choque atmosférica que produce, que es al fin y al cabo gas ionizado, y además emite muchísima luz, pero enseguida se vuelve, digamos que de una forma un poco opaca, ¿no? Y al final ese rayo de luz oculta la propia explosión. Sin embargo, los satélites Vela pues podían captar esas explosiones nucleares muy claramente. Y pues si volvemos a ese 22 de septiembre del 79, ese día se detectan en concreto, o sea, nada más y nada menos que 41 explosiones nucleares de ensayos realizados por, no sabemos si algún país, por alguien bajo total secreto y de forma totalmente anónima, o cómo, ¿no? Pero se llegaron a detectar 41 explosiones nucleares. Las detectó el satélite Vela 6911. Detectó dos destellos totalmente anormales, eran muy extraños. Tenían, en principio, el perfil de explosión nuclear atmosférica. Se dieron entre Sudáfrica y la costa de la Antártida. De hecho, se dieron en unas coordenadas 47 grados sur, 40 este, y era un territorio que estaba completamente fuera del territorio donde tanto Sudáfrica como Israel, por ejemplo, estaban realizando ensayos nucleares, e incluso fuera del territorio donde otras naciones también ensayaban nuclearmente, o de forma nuclear. El origen fue totalmente desconocido. El Vela 6911, que es el satélite que lo detecta, detecta de 2 a 3 kilotones en una de las explosiones y detecta otras explosiones que son muy parecidas a la bomba de Hiroshima, que se lanzó en Japón, ¿no? De esta forma, al final, se bautiza el incidente como el incidente Vela, y cuando se empieza a estudiar quién ha podido ser el culpable, quién ha sido el causante, etcétera, nos quedan 2 hipótesis, que son las que realmente describen lo que sucedió, ¿no? O era una prueba nuclear secreta de Israel o de Sudáfrica, y esto se sabe después de muchísimas investigaciones de los servicios secretos de distintas naciones internacionales, o que realmente es cierto que pueda haber penetrado en la atmósfera algún tipo de objeto que hubiera entrado, cual asteroide, cometa, como queramos llamarlo, alguna piedra procedente del espacio, algún meteorito que hubiera explotado al sobrepasar nuestra atmósfera por el calentamiento que sufre en la entrada de la Tierra, y que hubiera explotado con una magnitud tal que se pudiera haber parecido a una explosión nuclear, ¿no? Lo que sí están de acuerdo es que el suceso es muy, muy, muy similar a lo que ocurrió en Tunguska, en Siberia. Sin embargo, en Tunguska hace 100 años lo que explotó en el aire, porque no llegó a explotar contra el suelo, sea lo que fuera,
explotó sobre tierra y sin embargo esta vez explotó sobre el océano. Claro, así también tenemos menos pruebas, porque en el agua es más difícil de investigar y en el terreno en Tunguska era muchísimo más fácil, ¿no? Entraron en juego también pues los servicios de inteligencia de muchísimos países y todos estaban intentando averiguar quién era el responsable de lo que había sucedido, ¿no? Y en aquella época, pues como os dije antes, pues Sudáfrica, por ejemplo, ya tenía su propio programa nuclear, prácticamente estaba en desarrollo pero muy avanzado. También es una casualidad que en la zona donde el Vela 6911 detecta esos destellos gigantes, había situados varios buques de la Armada Sudafricana que estaban haciendo maniobras, curioso, y todo el mundo de repente, claro, levanta el dedo y culpa directamente a Sudáfrica, ¿no? Cuando todos culpan a Sudáfrica, hay un ingeniero nuclear de Israel que se llamaba Mordecai Vanunu, que pues cuenta o transmite o da una rueda de prensa al mundo entero donde dice que hacía ya más de 10 años que Israel, por ejemplo, estaba desarrollando su propio programa nuclear en el desierto de Negev y que estaba además colaborando estrechamente con Sudáfrica en este tema, ¿no? Entonces, claro, las sospechas de culpabilidad pues se empiezan a repartir entre Israel y Sudáfrica y el mundo entero pues tiembla un poquito de saber que alguien está causando explosiones nucleares, no se sabe el origen, la intensidad es abrumadora y pues hay muchísimo nerviosismo en las filas internacionales, ¿no? De hecho, hay un informe oficial de la Comisión de Expertos Nucleares del presidente Carter de los Estados Unidos que, bueno, pues arroja muchísimas dudas sobre la causa y sobre el culpable de lo que sucedió allí. Hay una frase, por ejemplo, que dice literalmente: al no haberse encontrado radiación en las proximidades del evento, es decir, no existían pruebas en la zona, además, que hubiera demostrado que había ocurrido allí una explosión nuclear, sobre todo con radiación, porque era la zona cero y no había ningún tipo de radiación, con lo cual era aquello incluso muy, muy sospechoso, ¿no? A este incidente también se le unen pues una serie de declaraciones de otras instituciones internacionales, por ejemplo, los responsables del radiotelescopio de Arecibo, ese radiotelescopio que todos conocemos y que busca o buscaba vida extraterrestre, señales de radio, ¿no? Todos los días, con esas grandes antenas. Dijeron en su día: hemos detectado un suceso totalmente inusual en la ionosfera de la Tierra. También el gobierno de Australia, que dijo en su día: hemos registrado índices totalmente anormales de radioactividad en la zona. Y, bueno, pues todo esto chocaba bastante con el informe de la administración Carter, ¿no?, de los Estados Unidos. Los científicos también que estaban encargados del propio programa Vela, pues dijeron en su día que no había errores de medición, que la fiabilidad de los satélites estaba totalmente demostrada y los satélites no se habían equivocado. Se habían detectado 41 explosiones nucleares ese día. Se supone que en ensayos atómicos en nuestro planeta, 41 explosiones nucleares en un solo día. Y pues empieza a pasar ya un poquito el tiempo, nos alejamos ya pues de ese año 79 y viajamos ahora allá a los años 90, en concreto a febrero del año 1994, y en febrero de ese año sale a la palestra un ex espía soviético que se llamaba Dieter Gerard, que también era bueno, en su día había sido incluso comandante de la base naval en Sudáfrica de Simonstown. Y este ex espía soviético también declara en prensa al mundo entero, en rueda de prensa, que esos dos enigmáticos destellos nucleares que se habían dado en las costas, entre las costas sudafricanas y la Antártida, habían sido dos ensayos nucleares que habían pues acometido de alguna manera Israel y Sudáfrica en conjunto, ¿no? De hecho, dijo mucho más. Por ejemplo, dijo que el nombre del ensayo atómico había sido bautizado como Operación Fénix, Operation Phoenix.
Israel y Sudáfrica estaban totalmente seguros de que Estados Unidos no iba a detectar además esas pruebas nucleares, pero sin embargo se dieron una serie de circunstancias climáticas, meteorológicas, que ese día le facilitaron, por ejemplo, mucho a los satélites Vela, en concreto al satélite Vela 6911, que le facilitaron mucho la detección de estos destellos luminosos, ¿no? Y al final, este hombre también, este ex espía soviético, pues era también un ex convicto, antiguo espía de la URSS y tal, y no se le dio tampoco excesiva credibilidad, ¿no? Y para terminar, en 1997, 3 años después de ese 94, salta a la palestra en un periódico de Israel que nos podemos leer unas afirmaciones, unas declaraciones del exministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, y dice que el suceso había sido en concreto una prueba nuclear sudafricana. Luego, el propio exministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica vuelve a declarar que esas palabras que había dicho en un primer momento culpando a Sudáfrica son sacadas totalmente de contexto y que no se trata de una prueba nuclear en Sudáfrica, ni de Sudáfrica, con lo cual sigue dejando el enigma en el aire, ¿no? Al final, el enigma, el misterio, lo que sucedió en aquel 1979 es, pues un caso sin resolver, porque realmente no tenemos pruebas de lo que allí sucedió para culpar a nadie en concreto. Hay documentos relativos a aquel incidente que también se han podido desclasificar. Hay otros que han sido clasificados hasta hoy todavía, pero los que se han desclasificado no ayudan, digamos que de alguna manera, a esclarecer un poco el culpable de los hechos, ¿no?, que allí sucedieron. Y al final se ha dado también en el tiempo la consistencia de esa hipótesis de que hubo un objeto extraterrestre, porque viene de fuera de nuestro planeta y simplemente por eso digo extraterrestre, que llegó del espacio exterior, pudo ser un asteroide, un meteorito, una roca espacial, y pudo estallar al penetrar nuestra atmósfera por el rozamiento y pudo haber sido el causante de aquellas explosiones o de aquella gran explosión. Pero no se descarta porque no hay pruebas claras que lo descarten, pero tampoco se puede afirmar porque no hay pruebas muy claras que confirmen que algo entró en la atmósfera aquel día, porque se hubiera detectado con otro tipo de mecanismos o con otro tipo de satélites, ¿no? Para muchos esta hipótesis al final se ha diluido en el tiempo y para otros pues es una hipótesis muy consistente. Para mí no es consistente porque se dieron 41 explosiones aquel día. Y yo entiendo que algo que entra a la atmósfera pues producirá igual una gran explosión, pues igual, no sé, la onda expansiva produce más, pero no creo, hasta donde mi razonamiento puede llegar, que haya provocado 41 explosiones nucleares, ¿no? Y bueno, pues no nos queda un poco más remedio que esperar acontecimientos en la historia y que alguien de alguna manera revele pues este tipo de sucesos. La última información que tenemos sobre esto es en 1980, en 1994, en 1997, que empiezan a surgir lo último que os he contado, ¿no? Este tipo de noticias, este tipo de declaraciones del exministro de Exteriores, del excomandante de la base naval rusa y bueno, tenemos, bueno, pues son los últimos, digamos que, datos que podríamos haber conseguido de este suceso, ¿no? Al final, el 20 de abril de 1997, como dije, ese periódico israelí cita al exministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, que en concreto se llamaba Asif Pahá, y lo cita diciendo que el incidente Vela fue una prueba nuclear sudafricana. Y este hombre, posteriormente, rechaza
eso que dijo, y dice que se le ha sacado en contexto, con total voluntariedad, y al final pues rechaza un poco las propias declaraciones que él hizo en su día, ¿no? Y en la zona, en concreto, esa explosión nuclear o esas explosiones nucleares, hubo informes de los Estados Unidos que recogieron que estaba casi claro que hubiera sido una prueba nuclear, y por eso Carter decidió crear una comisión de expertos para evaluar pues los datos que suministraba los satélites Vela, y que al final pues querían saber o demostrar de alguna manera que aquello había sido una explosión atómica, había sido una explosión nuclear, como queramos llamarlo, y tenían que averiguarlo de alguna manera, sobre todo para saber quién había logrado hacer 41 pruebas nucleares en un solo día, porque es una auténtica barbaridad, ¿no? Como bien has dicho, Iván, la administración Carter parecía ser bastante transparente en este aspecto, pero hay otras fuentes que afirman que el propio presidente Carter era conocedor de todo esto y que incluso lo mandó callar. Y es más, aseguran que desde el año 1979, en las Islas Príncipe Eduardo en Sudáfrica, a varias cabezas de ganado se le han hecho diversas pruebas, y estas pruebas han arrojado que en su organismo aún hay restos nucleares, con lo cual, de alguna forma, sí se puede probar que cerca de aquel lugar se llevaron a cabo estos experimentos conocidos como el incidente Vela. Sí, al final, pues aquí siempre se trata de saber si la propia información que nos da Estados Unidos es desinformación, por otro lado, o realmente están investigando ese hecho, ¿no? Pero lo cierto es que, a mí 41 pruebas nucleares en un determinado espacio del planeta en un solo día tiene que ser, pues, una potencia como país, ¿no? Una potencia tan grande y con tanta capacidad que no creo que cualquiera, pues, hubiera podido desarrollar esto. Es cierto que, se llegó a saber por estas fechas que en aquellos días ya se dio a conocer también, por ejemplo, que Israel contaba en su arsenal con entre 200 y 300 bombas nucleares. O sea, no es que tenga una o dos, es que tiene 200 o 300. Israel, un estado tan pequeño, digamos, ¿no? Con tal semejante armamento, pues es cierto que tiene muchísimos enemigos y lo quieren borrar del mapa todos los días, pero me parece increíble la capacidad de que posean ese número de bombas atómicas, ¿no? Francia, India, Israel, Sudáfrica son los 4 nombres que aparecen en este informe, en este incidente Vela. Sin embargo, Iván, tú y yo fuera de micros hablábamos que hay pruebas o hay indicios de que Sudáfrica, cuando vio que todo esto se estaba yendo de las manos, decidió apartarse del proyecto. Sí, yo creo que tampoco le compensaba ni le interesaba, sobre todo de cara a otros países, porque Sudáfrica tampoco es que fuera pues una superpotencia en aquel momento como para tener tantísimos enemigos, sabiendo que ellos tenían bombas nucleares, y yo creo que, claro, de cara a la opinión pública era pues bastante perjudicial, ¿no? Para esta nación. Esto es una opinión personal, pura y dura, ¿sabes? Al fin y al cabo, el que
el que cuenta con tal arsenal nuclear es un país potente, y los países potentes lo único que consiguen es enemigos a su alrededor, ¿no? Con lo cual, pues bueno. Pero hubo muchos organismos implicados en aquel entonces. Desde la administración Carter convocó a muchísimos expertos para examinar aquellos datos del satélite Vela, el 6911. Estudiaron muchísimo las pruebas nucleares que se estaban dando, aquellos destellos. Se mezcló también incluso con la propia campaña de reelección del propio presidente Carter en los 80. Y claro, por aquel entonces él, pues en su programa político, pues llevaba la no proliferación nuclear, si lo digo bien, y el desarme nuclear, ¿no? Y también había un tratado que se llamaba el Tratado SALT II, que además se había firmado justo antes, 3 meses antes, y estaba pendiente de ratificarse por el Senado de los Estados Unidos. E incluso Israel e Egipto habían firmado unos acuerdos en Camp David 6 meses antes, y todo esto en contra, ¿no?, de la proliferación nuclear y la expansión de armas atómicas, ¿no? Iván Castro Palacios, un placer que hayas estado en nuestro espacio para hablarnos del incidente Vela y de esta conexión, o de esta posible conexión con el accidente de los rodeos. Un abrazo, compañero, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jorge. Nos vemos nos escuchamos en el próximo programa. Muchísimas gracias por tu invitación y un fuerte abrazo para toda la audiencia. Un abrazo. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. A lo largo y ancho del mundo encontramos impresionantes construcciones que nos dejan asombrados por su tamaño y complejidad. Grandes monumentos de civilizaciones desaparecidas y separadas por cientos de miles de kilómetros, pero a la vez unidos por asombrosos vínculos, como si en todos ellos hubieran intervenido los mismos maestros constructores. Enormes vestigios del pasado que ocultan algunos de los más insondables misterios de la antigüedad. Y hoy, cual novela detectivesca, iremos descubriendo algunos de estos majestuosos lugares con la idea de intentar desvelar algunas claves de la arqueología prohibida. Por todo el mundo hay huellas de nuestros remotos antepasados. Hay rascacielos de miles de años. Manuscritos antiguos que revelan historias de armas enormes e impresionantes. Y vestigios de estructuras inmensas ocultas en el fondo del mar. ¿Cómo pudieron los ingenieros de la antigüedad hacer posibles esos excepcionales logros? Megamáquinas. Cuando redescubrimos la asombrosa tecnología de nuestros antepasados, tenemos que reconsiderar todo aquello que creíamos saber sobre las civilizaciones antiguas. Esta es la historia de las máquinas más fuertes, complejas e impresionantes del mundo antiguo. Hoy no tenemos casi ninguna prueba de que hace miles de años la Tierra estaba poblada por colosales máquinas. Grúas que transportaban toneladas de mármol, garras acuáticas diseñadas para atrapar naves y arrastrarlas al fondo del mar, y sierras mecánicas movidas por la fuerza del agua. Estos extraordinarios aparatos se usaron para construir magníficos templos y monumentos que llegaban hasta los cielos. Algunos de ellos no estarían fuera de lugar entre los edificios de hoy. Y para hacernos de guía hoy por esta arqueología prohibida, nos visita de nuevo nuestro compañero Mario Ortega. Mario Ortega, ¿cómo te encuentras? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Mario, mismas construcciones o similares en puntos distintos del planeta. ¿Cómo es esto posible? Bueno, ahí está la gran pregunta, ¿no?
Sí, es curioso porque quieras, por cualquier parte de donde busques del planeta siempre nos sale algo que nos asombra, ¿no? Es como, bueno, lo que hemos hablado muchas veces en otros programas, ¿no? La posibilidad de que hayan habido civilizaciones muy anteriores a la nuestra y que han dejado estos vestigios. Por poner un ejemplo, hablamos de las archiconocidas pirámides de Egipto. Ya encontramos construcciones de este tipo en otros países, en otras civilizaciones y en otros continentes. Es decir, encontramos una similitud entre sus maestros constructores. Exactamente, sí, hay una relación, ¿no? El hecho de que en la zona de América haya construcciones piramidales, lo mismo que en Egipto, ¿no? Cuando, según la historia oficial, no hubo conexión entre ambos, ¿no? Pero sí que es verdad que es cierto que otros te hablan de un continente que podría ser esa famosa Atlántida de la que tanto se habla, ¿no? Que podría haber sido el nexo común y que podría haber hecho de unión entre ambos continentes, ¿no? Hay muchos rituales, también fonéticamente hay palabras muy parecidas, hay muchas coincidencias, por ejemplo el ritual de la apertura de la boca, que coincide tanto en Egipto como en las culturas americanas, ¿no? El sonido Ankh, o sea, hay muchas cosas que dices, bueno, si no hay conexión, ¿cómo pueden haber estas similitudes, ¿no? O cuando hablamos también de Pascua, ¿no? Con las tablillas Rongo y esos 28 signos que coinciden precisamente con los de Mohenjo-Daro, ¿no? La cultura del Valle del Indo, que estarían en lo que es actualmente Pakistán. El ser humano cree estar en la cúspide de la civilización y de la evolución, pero está claro que no, debido a lo que está ocurriendo con la pandemia del COVID-19. Pero tendemos a pensar que todo aquello que está por detrás de nosotros, aquellas construcciones que son más antiguas, como nosotros no podemos hacerlas, tampoco podían hacerlas ellos. Sí, pues es posible, es posible. Bueno, si te fijas bien también en las pirámides, cuando vemos la meseta de Giza, ¿no? Y vemos Kefren, Keops y Micerinos, ¿no? Que son majestuosas y están perfectas, ¿no? En cambio parece que todo lo posterior está medio en ruinas, ¿no? O sea, nada se sostiene, ¿no? Entonces es como si hubiera como una especie de involución, ¿no? Yo siempre soy de los que, ya sabes que digo que estas pirámides se las encontraron allí, lógicamente las adoptaron, que es lo que hacían ellos, ¿no? Pero eso estaba muchísimo antes, o sea, de los datos, o sea, de las dataciones a las que se atribuyen, ¿no? Y es posible que sí, que visto los vestigios, ¿no? Que no hace falta recurrir a veces a los extraterrestres, que es lo más manido, ¿no? Esto lo construyeron los extraterrestres y tal y cual, que sí, ¿no? Pero que no hace falta, es lo que hemos hablado muchísimas veces, ¿no? De las civilizaciones antediluvianas, ¿no? Como Juan Moritz, ¿no? el que cuando hablábamos de la Cueva de los Tallos, ¿no? Que defendía que había habido una civilización que a lo mejor se remontaría 70.000 años atrás y que sería la madre de todas las demás, o sea, la cuna de civilizaciones, incluyendo la Atlántida, Lemuria, Mu, todo. Hoy empezamos nuestro viaje hacia Asia Occidental, concretamente a Turquía. Mario, háblanos de Capadocia. Hola, sí, la Capadocia desde luego es un lugar muy curioso porque está, bueno, en la región turca situada entre Ankara y Malatia, ¿no? Junto al Mar Negro. Se le atribuye más o menos una antigüedad de unos 7.000 años y lo más curioso es un escenario que parece totalmente del otro mundo. Es como si vieras una película de ciencia ficción, ¿no? Porque ves miles de viviendas excavadas en la roca y es como un paisaje lunar, o sea, es algo totalmente extraño, ¿no? Que mucha gente que haya visto fotografías dirá, pues ¿esto qué es, no? Es algo espectacular, de verdad. Y que, bueno, estuvo en auge hasta los años 60 del siglo XX. O sea, y bueno, este escenario tan raro, por lo visto dicen que se remonta a unos 8 millones de años atrás, cuando entraron en erupción dos volcanes de la zona, que es el Hasan Dagh y el Erciyes Dagh, y que cubrieron la zona con lava y cenizas, ¿no? Por lo visto, el enfriamiento de la lava dio lugar al basalto, y mientras que la ceniza pues utilizó otro tipo de roca, que es lo que conocemos como toba, que es más blanda, ¿no? Y bueno, con el paso de estos milenios, pues bueno, el clima se fue suavizando, se volvió más húmedo, empezaron a haber muchas lluvias que acabaron formando corrientes de agua, las cuales fueron de alguna manera erosionando la zona, o sea, la toba principalmente, y configurando lo que es finalmente pues este curioso paisaje que podemos apreciar y que es tan característico de la zona, ¿no?
Pero lo más sorprendente ya no es en el exterior, sino lo que encontramos dentro, ¿no? La existencia pues de casi 200 o más ciudades subterráneas que recorren todo lo que es el territorio, y de las cuales, o sea, vamos, podríamos decir que no se ha llegado a excavar ni una cuarta parte de la totalidad. Yo creo que no hay nada igual en ningún rincón del mundo, ¿no? Pues es totalmente muy característico, ¿no? Muy extraño, ya te digo, parece como si estuvieras en el escenario perfecto para hacer una película de ciencia ficción y decir que estás en Júpiter o en cualquier otro sitio, ¿no? Pero sí, es curioso. Pero lo más curioso es que aparte de estas construcciones que están en el exterior, también tenemos construcciones en el interior, bajo tierra, subterráneas, como en el caso de la ciudad de Erinkuyu. Y bueno, el descubrimiento se remonta al año 1963, ¿vale? Porque se estima más o menos, según los arqueólogos, que fue construida hace unos 3.500 años o algo así, ¿vale? Aunque tampoco se puede hablar de una datación exacta, porque ante la ausencia de restos orgánicos el C14 pues no funciona. Entonces no se puede dar una datación con exactitud, ¿vale? Pero se barajan diferentes hipótesis, como iremos viendo. Pero el descubrimiento fue algo, por lo visto, muy casual, porque fue una persona que estaba efectuando reformas en su casa, en estos habitáculos tan extraños, y por lo visto, pues tras derribar un trozo de de pared, no sé, tal vez para hacer una ampliación o algo, vio que al otro lado había una cámara. O sea, vio que había una cámara como un compartimento. Acabado de tirar la pared, entró y por lo visto abrió otro agujero y vio otro compartimento. Por lo visto fue a parar, digamos, a esta ciudad subterránea, ¿no? Entonces, digamos que estas abarca más o menos lo que es de Erinkuyu, unos 8 kilómetros cuadrados, con una profundidad de casi 100 metros, y está dividida en 20 niveles, y de los cuales solo se pueden visitar los superiores, ¿no? Son los 5 o 6, ¿vale? Y el resto está reservado única y exclusivamente para los arqueólogos. Se dice que en su momento podía haber albergado hasta 10.000 personas. Hay quien habla de 30.000, me parece muy exagerado, pero bueno. Pues que lo curioso de esta ciudad, o sea, que está, y ya te digo, subterránea en 20 niveles, ¿no? Es que en el interior descubrieron establos, comedores, también cocinas por los restos de hollín hallados, ¿no? Prensas para el vino y aceite, almacenes, salas, habitaciones, de todo. E incluso lo que podríamos denominar como un centro de culto o iglesia, que por lo visto tiene un techo de unos 3 metros de altura y no sé si en total son unos 90 metros cuadrados o algo así, ¿no? Además, esta construcción pues consta también con un río subterráneo, diferentes pozos y grandes puertas de piedra. Aquí hay otra gran curiosidad, que son unas puertas de piedra que tapan lo que digamos pues lo que serían los accesos de los diferentes túneles, ¿no? Y son unas piedras con forma redonda que tienen 1,5 metros de diámetro, medio metro de grosor y que llegan a pesar casi media tonelada cada una. Y que, otra curiosidad, solo podían ser abiertas o cerradas desde el interior, como garantía de protección hacia el exterior. O sea, lo curioso es, a ver, ¿cómo la metes dentro? O sea, no sé si me entiendes, ¿cómo la puedes haber metido ahí dentro si resulta que el interior es mucho más estrecho, ¿no? O sea, en sí son esas rarezas, ¿no? Y otra cosa muy curiosa que tiene, pues claro, nos enfrentamos a otro problema. A ver, en el subsuelo, en túneles, no se puede vivir, o sea, se necesita oxigenación, no se puede hacer vida normal sin un sistema de ventilación, ¿no? Entonces, según los arqueólogos, hay unas pequeñas aberturas que permitirían oxigenar estas plantas, pero de todos modos nos enfrentamos a otra incógnita que es muy evidente, ¿no? Es que cómo pudieron vivir cientos o miles de personas ahí en un subterráneo, las cuales, lógicamente, como no había luz eléctrica, deberían haber tenido antorchas o algún método de combustión permanente para poder iluminarse, ¿no? Por no hablar de las cocinas o de las hogueras para calentarse, y sobre todo las cocinas para alimentarse, ¿no? Entonces, claro, todo esto generaría una atmósfera irrespirable, ¿no? Con una cantidad de dióxido de carbono que exterminaría a la gente. Entonces, se hace casi imposible pensar cómo pudieron vivir ahí abajo, ¿no? Y también es muy curioso porque se habla de un túnel de 8 kilómetros de longitud que une esta ciudad de Erinkuyu con otra que también es subterránea, que se llama Kamaikli,
y está construida debajo de una colina, y la cual también se puede visitar, pero simplemente las plantas superiores. Entonces, a ver, ¿cuál es el tipo de... o sea, qué finalidad tienen estas ciudades? Es lo que hablábamos antes, no sabemos. Algunos estudiosos apuntan que nos podíamos ir a 9.000 años antes de Cristo, cuando digamos que Turquía sufrió una era glaciar, que duró unos 500 años aproximadamente, y que tal vez pues los habitantes la construyeron para protegerse del clima extremado, ¿no? O que, bueno, o lo de siempre, ¿no? Que podía haber sido alguna civilización antediluviana, debe de saber si hace 12.000 o 15.000 años o más, que bueno, que construyó estos túneles. Teniendo la imagen de esta ciudad en pantalla, me vienen dos preguntas a la cabeza, ¿no? El por qué y cómo la construyeron, porque incluso a día de hoy, con nuestra tecnología, creo que para nosotros sería totalmente imposible hacer algo así. Claro, sí, es que a ver, mira, en principio los historiadores, lógicamente en plan ya más reduccionista, ¿no? Siempre defendieron la idea de que, bueno, las ciudades habían sido construidas, esto fue una teoría, que se dijo en su momento, que la construyeron los primeros cristianos para ocultarse y defenderse de los enemigos. O sea, imagínate, algo que lógicamente no tiene mucho fundamento, porque primera, la dureza del basalto y las herramientas que había en aquella época, que por los hallazgos que se han encontrado, no, o sea, estamos hablando de mazos, escarpas, azadas, poco más, o sea, imposible, ¿no? Aparte de que tendrían que haber empleado a miles de obreros y muchísimos años para realizar una obra, vamos, que los hubieran pillado antes de esconderse, ¿no? O sea, a ver, que es totalmente improbable, ¿no? Se especuló también con la posibilidad de que, bueno, de que podían ser tal vez los hititas, ¿no? Porque si nos remontamos a la época nos encontramos con que, bueno, con el mismo dilema, ¿no? Porque lógicamente para la construcción de estas ciudades ellos utilizaban herramientas de bronce, que es un metal demasiado blando para trabajar la roca basáltica, entonces estaríamos en las mismas, y tal vez los hititas se las encontraron ya hechas y por eso las ocuparon y por eso han encontrado restos allí de los hititas, ¿no? Pero bueno, también parece absurda la idea de que se construyeran para esconderse de los enemigos, pues bastaría con controlar, digamos, los accesos el tiempo suficiente hasta que se agotasen los recursos del interior, ¿no? O sea, es todo bastante extraño. Tal vez yo sería más partidario de una teoría como la que comentaba antes, ¿no? Del hecho de la glaciación, de que fuera insoportable el hecho de estar en el exterior y que allí en el interior de la Tierra hubieran conseguido alguna especie de, o sea, de microclima que, aunque fuera fresco, vamos, no tenía ni comparación con estar en el exterior, ¿no? Seguimos en Turquía y ahora visitamos Çatalhöyük. Çatalhöyük, sí, bueno, esta ciudad es muy curiosa porque, bueno, es un misterioso asentamiento neolítico que está situado en una zona que se llama Konya. Entonces, bueno, esto lo descubrió un arqueólogo, James Maillard, en 1958, que pertenece al Instituto Británico pertenecía de Arqueología de Ankara. Y bueno, se calcula que podía tener unos 10.000 habitantes, ¿vale? Y que esta civilización sería por lo menos de hace 9.000 años atrás. Ocupó unas 13 hectáreas de extensión y es curioso porque se edificaron viviendas sobre otras viejas, ¿vale? Las cuales se derribaban y siempre, bueno, pues la gente se quedaba establecida en el mismo lugar siempre. Y bueno, se descubrieron hasta más o menos 12 ciudades superpuestas, aunque podían ser más, ¿vale? Se dice que esta ciudad es muy curiosa porque es algo totalmente extraño, ¿eh? O sea, estaba rodeada por un gran muro ciego, no había calles, las casas estaban pegadas las unas con las otras, tampoco había puertas de acceso, porque dice que accedían a sus viviendas a través de los techos, mediante unos accesos que servían de chimeneas y como sistema de ventilación, y que por lo visto tenían unas escaleras hechas de madera y juncos que servían para entrar y salir. O sea, por lo visto podíamos decir que la gente hacía vida en los techos y a través de ellos pues se movían de un lugar a otro de lo que es esta ciudad, ¿no? Y simplemente cuando querían entrar en sus casas se metían por el agujero que correspondía y punto. Entonces, claro, esto es muy raro, ¿no? Dices, bueno, estás aquí amurallado, te mueves por el techo para entrar en tu casa y parece que no tienes contacto con el exterior. Claro,
ha habido todo tipo de especulaciones, como que estaban a lo mejor en una zona muy inhóspita y que a lo mejor había muchos animales salvajes y era peligroso y que por eso no tenían ningún acceso al exterior y por eso hacer este tipo de fortificación, ¿vale? Pero bueno, a ver, las casas estaban construidas con adobe y entramados de madera y las paredes incluso es muy curioso porque estaban bien enlucidas, ¿vale? Y presentan ángulos rectos, o sea, no hay esquinas ni ángulos rectos y los acabados son así redondeados. A nivel arquitectónico, bueno, presentaban, digamos, una gran habitación central, para hacerte una idea más o menos, que es la que, bueno, que tal vez servía de almacenaje, y esta habitación central también disponía de varias plataformas elevadas que, bueno, se cree que seguramente se servirían pues para sentarse, para comer, para dormir, ¿vale? Y además, por lo visto, por el hollín hallado y tal, disponían de un horno para cocinar. Y dicen que los residuos que originaban de cocinar y todo esto, lo echaban al exterior de la muralla. Otro dato muy curioso también es que, en cuanto a los muertos, ¿no? Dice, bueno, la ciudad cerrada no salen al exterior, ¿qué hacemos con los muertos, no? Pues curiosamente, por lo visto, eran enterrados bajo sus propias casas, dentro de cestos o envueltos en esteras, ¿no? Se han llegado a encontrar hasta 30 cadáveres en una sola vivienda. Y después de haber realizado varias pruebas de ADN con los restos, algunos de ellos no tenían ni relación familiar siquiera. O sea, dentro de un mismo habitáculo, de una misma vivienda, hay restos que no tienen parentesco entre sí, ¿vale? Según algunas investigaciones realizadas al respecto, por lo visto se hacía un ritual de escarnación mediante el cual los difuntos eran expuestos al exterior de la muralla. Me imagino que, yo qué sé, pues para ser pasto de las alimañas o que se fueran cuarteando con el sol, con el tiempo y todo, y después lo que hacían era coger los huesos y enterrarlos en sus casas, ¿no? Y por lo visto practicaban también un extraño ritual con las calaveras, ¿vale? Porque se han encontrado muchas de ellas en habitaciones de viviendas, ¿vale? Estando el resto del cuerpo enterrados en otras. O sea, es como si la cabeza va por un sitio y el cuerpo lo entierran en otro, ¿no? Pero lo más curioso es que en estas calaveras, por lo visto, han encontrado emplastos y pintura, ¿vale? Que tal vez con la idea como de recrear al difunto. ¿Sabes cómo esto que recientemente han hecho cuando quieren, dar vida a cómo era Nefertiti o cómo era tal, que empiezan así con plastelina y tal y cual, que empiezan a darle forma a la cara, ¿no? Uh-huh. Sobre una calavera, pues más o menos es lo mismo, como si hicieran, parece como si quisieran emular, o sea, darle vida a esa cabeza, ¿no? Poco a poco. Y en cuanto, a los utensilios que se han encontrado también, pues son artefactos de obsidiana, cerámica, lanzas, puñales, cosas así, ¿no? Prendas textiles también, joyas de cobre y plomo, conchas marinas, que por lo visto dicen que tenían contactos comerciales con Asia Menor por el tipo de conchas que se han encontrado en la zona, ¿no? Y pero uno de los descubrimientos más sorprendentes de este sitio es que encontraron pinturas prehistóricas debajo de una capa de yeso de una de las paredes, ¿no? Y que se consideran las más antiguas del Neolítico, sin ser las primeras realizadas en una cueva, o sea, porque hasta ahora se hacían en cuevas, ¿vale? Pero es que la primera que encontramos, que es neolítica y está hecha sobre una pared que posteriormente había sido enlucida. Çatalhöyük es conocida como la primera ciudad de la historia y la ciudad de los dioses, porque de 139 edificios excavados, 40 ni más ni menos, son templos. Sí, por lo visto sí, tenían... destinaban ciertas zonas para, yo me imagino que como culto a los muertos y tal, con estas parafernalias que hacían con las calaveras y todo esto, no te extrañe que fueran muy devotos de estos temas. Pero sí,
En cuanto a las representaciones que hacen ellos, bueno, que hacían estos hombres, bueno, pues eran las típicas representaciones, pues, de animales, o sea, de cacería, de danzantes, ¿no? De mujeres que dan a luz también y todo esto. Pero también tenían algunas representaciones como muy macabras, porque también aparecen dibujos, representaciones de humanos decapitados, cadáveres devorados por animales carroñeros, ¿vale? O sea, es todo muy curioso. Incluso dicen que había una representación que era el paisaje del volcán Hassan Daji, con una urbanización a sus pies, que no se sabe, me imagino que a lo mejor después de la erupción esa urbanización desaparecería, ¿no? Pero tenían unas representaciones muy, muy curiosas, como también cabezas de toro hechas con arcilla, a las cuales le ponían cuernos auténticos, ¿vale? Que se les llama, bueno, reciben el nombre de bucráneos, ¿no? Y también las figuras con las típicas de la mujer con el vientre y los pechos abultados, ¿no? Como símbolo de fertilidad, ¿no? Que esto es muy típico de las culturas antiguas, ¿no? Según los estudiosos dicen que sería una sociedad más o menos igualitaria, que cooperaban mucho entre ellos. Y que, bueno, no sé, más o menos, ya te digo, y de las 40 estas que has dicho tú, a ver, que posiblemente fueran templos, santuarios, o a lo mejor eran edificios destinados a funciones públicas, o vete tú a saber, ¿no? Lo curioso es que este hombre, Maillard, el que descubrió esto, quiso continuar con sus excavaciones, pero le pusieron freno, ya no pudo continuar con el tema, porque fue acusado por las autoridades turcas de tráfico de antigüedades, ¿no? A ver, sí, ¿no? No se sabe. La cuestión es que si te fijas bien, cuando hay algún extranjero que mete las narices, digamos, en un país que no es el tuyo, eso de poder atribuir los hallazgos a otra persona, o sea, que sea otro el que venga a tu tierra a desentrañar sus misterios, pues como que no sienta muy bien, ¿no? Esto me recuerda un poquito, que siempre lo menciono, ¿no? Como el caso de Rudolf Gantenbrink con la Gran Pirámide, cuando puso el robotito, el Upu-Out, ¿no? Que en egipcio significa el que abre puertas, que puso aquel robot por el túnel, por la cámara de ventilación, ¿no? Y que descubrió aquella famosa puerta con los dos pomos y tal, y que hicieron en directo por National Geographic lo del taladro para poner la camarita y mirar lo que había dentro, que vieron que había otra tapa, que bueno, que decían según la tradición que seguramente serían 7 tapas, y vete tú a saber lo que hay detrás. Pero bueno, a partir de ahí, a este hombre, a Rudolf Gantenbrink, se le vetó la entrada a Egipto y se le vetó el poder seguir investigando. O sea, ahora ya cualquier cosa que salga a posteriori, pues se lo atribuirán ellos los egipcios. Y también me parece mucho como el tema de un arqueólogo al que conozco, ¿no? Que he hablado muchas veces con él, que es Thierry Jamin, sobre Machu Picchu, que también, pues bueno, este es francés y bueno, hizo ciertas investigaciones en 2014 y bueno, también la cosa está paralizada porque las autoridades peruanas pues no permiten que sigan con sus investigaciones. Pues claro, lógicamente, si descubren algo, pues quede para ellos, lógicamente, en secreto si les interesa, o si lo sacan a la luz, que se lo puedan atribuir a ellos mismos. Yo creo que si pudiéramos mirar al pasado tan solo un segundo, por una pequeñita mirilla, muchos de estos mitos en torno a estas ciudades se iban a desplomar en cuestión de segundos, ¿no? Siempre pensar que los extraterrestres están detrás de estas construcciones quizás sea un grandísimo error. Sí, o sea, a ver, bueno, como decía Paul Eluard, ¿no? Que hay otros mundos, pero están en este. A ver, yo no descarto que, ya lo sabes, muchas veces lo hemos hablado, yo no descarto la posibilidad de que seamos visitados, de que incluso hayamos sido visitados. Lógicamente, para eso hay evidencias, como tenemos en Kimberley, en Australia, como Tassili, por ejemplo, estas pinturas que representan estos seres extraños, ¿no? Aparte, bueno, mirando a la Biblia y mirando, bueno, no solo la Biblia hebrea, o sea, todas las Biblias, el Popol Vuh maya y todo, interpretamos que intervenciones celestes las ha habido siempre, ¿no? Y no tal vez a lo mejor con esta
con el Imaginary OVNI, ¿no? De pensar siempre en el típico hombrecillo verde, el típico Eve y tal, no, pero a lo mejor esos dioses supremos que bajaban en su momento, pues vete a saber si eran como nosotros, simplemente seres humanos, como os decían que Dios o los dioses, ¿no? Cuando dicen Elohim, porque verdaderamente Elohim significa los dioses, no Dios, no es uno único, ¿verdad? Esa sería la traducción literal. Pues vete a saber si esos dioses eran, como nos hicieron a su imagen y semejanza, eran como nosotros, ¿vale? Pero simplemente con un ADN puro, y por eso pues no podían morir por enfermedades, pero bien que podían matarse y destruirse entre sí, ¿no? Pero tal vez podían vivir, pues vete a saber cuántos miles de años, ¿no? Que esos dioses, esos seres elevados que hubieran llegado a un grado de evolución tanto tecnológico como digamos espiritual, hubieran avanzado muchísimo, tuvieran esa tecnología, hubieran bajado aquí, bueno, vete tú a saber, no se sabe. O incluso tampoco descarto la posibilidad de civilizaciones, porque no tenemos por qué ser los únicos ni las únicas formas de vida inteligentes, entre comillas, ¿no? Que sí, que pueden haber estas intervenciones, ¿no? Incluso ya sabes que una vez, no sé si lo hablamos también en el arte, en el Renacimiento y todo, hay pinturas, hay cuadros donde hay representaciones de lo que sería un ovni en toda regla, ¿no? Entonces, a ver, ya te digo, yo barajo las dos posibilidades. Tanto por un lado puede haber intervención, ¿de acuerdo? Pero por otro lado también pienso que hay muchas cosas que son muy de aquí y no descarto la posibilidad de que hayan habido civilizaciones antiguas, de hace miles de años, que por el motivo que se hayan desaparecido. Bueno, lo mismo que dicen que en Marte hay agua y que hubo agua en su momento, era hasta congelada. Vete tú a saber lo que hubo allí hace miles o millones de años, ¿no? O sea, nunca se sabe. Tal vez nuestra civilización como tal quedó destruida hace muchos años, o muchos siglos o muchos miles de años, porque al paso que vamos nosotros vamos también camino de lo mismo. Pero imagínate que el ejemplo que siempre he puesto, que quedan pocos, y entre los pocos que quedan, pues saben que hubo, bueno, que tenían ordenadores, que podían volar, que tenían aviones, que tenían todo, pero nadie es capaz de construir un avión, nadie es capaz de construir un ordenador, nadie es capaz de generar energía eléctrica. ¿Qué pasa? Tienen que volver, pues, a cazar, a buscarte la vida, con piedras de sílex a encender fuego, con un palo y un tronco, y empezar de cero. Claro, entonces, ¿qué pasaría? Que con los años, con el tiempo, irían explicando a sus sucesores y, bueno, la primera generación, la segunda irían colando, pero ya la cuarta o la quinta ya no se tragarían nada y dirían que todo eso es mitología, porque sus cabezas no podrían entender que sus antepasados de hace 300 o 400 años dijeran que tenían unos aparatos que volaban o un aparatito que llevaban en el bolsillo con el que podían hacer fotos y poder hablar con otra persona que estaba al otro lado del planeta, ¿no? O sea, ni siquiera plantearse de que el planeta pudiera ser redondo, ¿no? Pues por eso te digo que bueno, que es posible que hayan habido otras civilizaciones y que no tengamos absolutamente ninguna constancia de ellas. Y para concluir nuestro viaje de hoy, nos adentramos en Göbekli Tepe. Sí, Göbekli Tepe. Sí, bueno, esto está en la ciudad de Şanlıurfa, ¿vale? Está cerca, bueno, está en Anatolia, ¿vale? En la parte suroriental. Y bueno, por lo visto, el pasado legendario que tiene se la vincula con la historia de Mesopotamia, ¿vale? En esta zona, por lo visto, convergen muchas culturas, ¿no? Y predominan los kurdos y por lo visto no es un lugar muy visitado debido a la situación geográfica, bueno, y aparte también está aislada prácticamente y la situación política, pues por lo visto no invita mucho a ir por allí, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de un yacimiento que es muy complejo, muy enigmático, ¿no? O sea, es algo que te deja desconcertado, ¿no? Esto se descubrió un arqueólogo alemán, Klaus Schmidt, en 1994. Entonces, precisamente estuve en la zona excavando también otros arqueólogos de la Universidad de Chicago
no sé si 30 años antes o algo así, pero bueno, desestimaron la zona, pero este hombre, mira, ahí con ahínco, ¿no? En 1994 ya te digo que lo descubrió. Y bueno, relativamente cerca de la superficie se encontraron unos monolitos de piedra caliza en forma de T, que serían pues muy parecidos. ¿Saben los talayos de Baleares, los que hay en Menorca? Sí. Pues bueno, pues muy parecido a los talayos de Baleares, ¿no? Y bueno, y por lo visto, según dicen, tiene una datación de unos no sé, más o menos unos 3.000 años o algo así, aproximadamente. Pero bueno, estos concretamente tendrían de 2 a 7 metros de alto y varias toneladas de peso, ¿vale? Lo curioso es que la mayoría de ellos pues presentan unos curiosos grabados y también una cosa muy extraña, evidencias de que se trató de destruirlos, ¿vale? O sea, posiblemente en su momento tuvieron algún simbolismo y alguien a posteriori, se trató de destruir esta construcción. Las esculturas, digamos, están adosadas a unos muros, ¿no? que tienen forma oval. En el centro se pueden ver pues 2 pilares enormes que presiden lo que es el complejo. Según las dataciones que han hecho, dicen que estaríamos hablando de casi 12.000 años de antigüedad, ¿eh? O sea, a ver, cuando decía yo antes de los 3.000 años me refería a los talayots, ¿eh? Los talayots de Baleares, según la datación, les han dado unos 3.000 años. Pero estos talayots turcos, que por así llamarlos, estaríamos hablando de unos 11.000 o 12.000 años. No se sabe por qué deliberadamente fue enterrado, ¿vale? Porque cuando lo encontró, ya te digo, este hombre, Klaus Schmidt, estaba todo enterrado. O sea, lo enterraron deliberadamente bajo toneladas de arena. Entonces no sabemos por qué motivo. Aparte de que si nos remontamos también hace 12.000 años, estaríamos hablando de una época en que el ser humano vivía en cuevas y tal, o sea que tampoco tiene mucho sentido construir todo esto, ¿no? Y el complejo similar a este, pues parecería, pues mira, pues tipo como el de Stonehenge, pero con 7.000 años más de antigüedad. Y tiene muchas representaciones de animales y cosas, ¿no? O sea, por lo visto la simbología tiene un carácter sagrado y que a lo mejor se dice que a lo mejor funcionó como un lugar de culto, ¿no? Pero claro, el otro gran misterio es cómo pudieron extraer, transportar y grabar estas moles de casi 20 toneladas, ¿no? Cuando, claro, según las evidencias, ni se conocía la rueda, ni disponían de animales de tiro. Y lógicamente, a ver, no tiene mucha lógica. Y tampoco hay evidencia de que hayan desarrollado alguna, no sé, escritura, cerámica o algo así. Pues claro, es que, a ver, la dureza de la piedra es imposible de trabajar con las herramientas de la época, ¿no? Y otro punto también sería que, bueno, para hacer algo, para hacer una tamaña empresa, ¿no? Tendríamos que estar hablando, pues, de una sociedad avanzada, ¿no? De alguna manera que hubiera necesitado pues de centenares de personas para durante mucho tiempo para realizar ese trabajo, y aparte deberían haber estado lideradas por alguien, ¿no? Con algún motivo y de forma coordinada, ¿vale? Entonces, lógicamente, hace 12.000 años esto no existían, esas sociedades así jerarquizadas de esta manera como para poder hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Según la historia oficial, ¿no? Mario Ortega, ha sido un placer que hayas vuelto a nuestro espacio y hoy para hacernos de nuevo de guía por esta arqueología prohibida. Mil gracias a ti, Jorge. Un abrazo, compañero, y hasta la próxima. Un fuerte abrazo y un saludo muy cordial a todos los oyentes. Las tendencias van y vienen, pero lo importante es encontrar tu estilo. Por eso en Verde Limón Palamós trabajamos cada día con ese objetivo. Visita nuestra tienda de moda situada en la Plaza dels Arbres número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu mejor esencia. Nuestro horario es de 10 a 13:30 y de 17 a 20:30, de lunes a sábado. Y nuestro teléfono de contacto es el 972 60 08 32.
Porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio, en Steel No Fred Palamós nos hemos marcado ese objetivo. Somos expertos en instalación, reparación y mantenimiento de frío industrial, comercial, climatización y aire acondicionado, con más de 35 años de experiencia. Nos encontrarás en la calle Salvador Albert y Pey, número 45 de Palamós, o bien en los teléfonos 972 31 47 42 o en el 629 53 58 11. Steel No Fred Palamós, porque tu bienestar nos interesa. Este espacio está patrocinado por Verde Limón. Informe Enigma, en el 102.7 de la FM. Radio Playa d'Aro, con Jorge Ríos. Hay un mundo paralelo, un universo invisible que hace frontera con el nuestro. Un lugar que se quiebra con voces del más allá, con Yolanda Martínez. A lo largo de la historia, todas las grandes mentes, todos los grandes líderes, todos los grandes triunfadores han tenido algo en común. Y podemos desvelar el gran poder de la verdad. Este secreto te da todo lo que quieras. Felicidad, salud y riqueza. Puedes tener, hacer o ser todo lo que quieras. He visto milagros en la vida de las personas, milagros económicos, milagros de curación, curación mental, mejora de relaciones. Y todo eso pasó porque sabían cómo aplicar el secreto. De la vida. Y ahora sí nos adentramos de nuevo en Voces del Más Allá. Yolanda Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Estupendamente. Otro viernes más aquí. Hoy vienes para hablarnos del secreto. Así es, vamos a hablar de la ley de la atracción, concretamente del secreto, para daros esos secretos que hay que hacer para pedirle al universo, ya que hay personas que han escuchado anteriormente otros programas de Voces del Más Allá donde dicen haber aplicado algunos de los detallitos que se dieron aquí en el programa, y venimos hoy a refrescar un poquito para que la gente siga y siga trabajando lo que es la ley de la atracción, y para que sepan pues lo que es el secreto y poderlos ayudar a pedirle al universo todo aquello que quieras, porque le puedes pedir todo lo que tú quieras. Antes de adentrarnos en el tema principal de Voces del Más Allá, quiero hacer un pequeño inciso porque estoy seguro, querida audiencia, que también lo habréis notado vosotros, este cambio en el ambiente en el que, bueno, al parecer todos nos estamos viendo afectados, y ya no sabemos si es por el tema COVID-19 o por algún tema de energías, pero bueno, quien más o quien menos está cansado, está agotado, no tiene ganas prácticamente de hacer absolutamente nada. ¿Tú has notado algo así, Yolanda? Bueno, precisamente sí, nada más empezar el marzo he notado un cambio de energías bastante grande en mi cuerpo sobre todo, pero piensa que también es normal, vamos camino a la primavera siempre nos acaba afectando muchísimo. Aparte, somos todos pura energía, entonces se nota muchísimo más el cansancio. Es verdad que arrastramos hace mucho tiempo el tema COVID, las restricciones, el no poder vivir como antes. Ni siquiera a día de hoy aún podemos dar un abrazo. A ciertas personas nos limitamos, entonces todo eso, de cohibirnos tanto, nos está afectando muchísimo a todos. Y aparte, pues esos pequeños virus, que es verdad que este año no hemos podido hablar de tantos virus por lo que sea, porque nos hemos protegido con la mascarilla, por lo que sea, pero hay ciertos virus que nos están atacando a día de hoy y que, bueno, pues hacen que estés mal, pero que sí que ha influido muchísimo el tema COVID, eso está claro, eso está muy claro, la gente está más deprimida, falta el volver a dar esos abrazos, el celebrar algo, el poder hacer una fiesta sin que te miren como que eres un delincuente, sino poder disfrutar ya de la vida, ¿no? Y es normal que estas energías estén así. ¿Crees que en algún momento todo volverá a ser como antes o ya nada será igual?
Por desgracia, el ser humano tiene muy poca memoria. Yo creo que en cuestión de un tiempo todo volverá a ser como antes y esto pues pasará pues a formar parte de un recuerdo más de nuestra vida. Pero el ser humano tiende a olvidar rápido. No es algo que se quede y vaya a conservar toda la vida esta situación, al contrario. Y bueno, yo creo que hay situaciones que es buena, que no tengamos presente y tengamos que vivir el futuro pensando en el pasado. O sea, hay que vivir el día a día, como digo yo, e intentar pues vivir desde la experiencia. Quizás sí que es cierto que el tema COVID ha provocado un cambio de conciencia, porque antes todo el mundo pensaba en la noche, en irme a cenar, irme al cine, irme a bailar, y ahora todo el mundo piensa en cosas alternativas, cosas distintas, ¿no? Meditación, irme a disfrutar de la naturaleza. Es decir, parece que, aunque dentro de lo malo, dentro de esta terrible pandemia que se está cobrando innumerables vidas humanas, está habiendo un despertar de conciencia. Bueno, a mí lo que más me gustaría es que el despertar, ya que la gente el fin de semana o entre semana no se puede hacer lo tradicional que hacíamos hasta ahora, pues siempre invito a todo el mundo que pruebe un poco el mundo de la meditación, el retirarse, el respirar o hacer cosas nuevas. Tal vez es un despertar, ¿no? Hay muchísimas cosas que hacer, que la gente no se olvide que estamos en el plano terrenal, es cierto, pero que al fin y al cabo somos todos energía y venimos de otro mundo, así que prueben conectar un poco con ese mundo, igual descubren cosas y situaciones nuevas. Cambiando de tema y también brevemente, algo que bueno, siempre se me viene a la mente y he aprovechado, ya que estamos en Voces del Más Allá, lo voy a plantear y a ver qué opina la audiencia al respecto, ¿no? Hace poquito veíamos el fallecimiento de Quique San Francisco, ahora Alex Casademunt, ese concursante de OT, y bueno, está la típica frase, ¿no?, de que no hay dos sin tres, es decir, parece que cada vez que fallece alguien, o por lo menos alguien conocido, automáticamente viene otro y viene otro. ¿Tú qué opinas, Yolanda? ¿Yo qué opino? Pues esperemos que se quede ahí y que quede todo como como una frase hecha, que no hay dos sin tres, porque te recuerdo que tú eres conocido también, así que, Jorge, no es que si nos ponemos a mirar esas frases, yo soy de no pensar en eso. Es decir, pues mira, les ha tocado muy jóvenes, porque uno era bastante más joven que el otro, pero da igual, hay veces que, primero que nunca nadie se quiere ir, sobre todo esas dos personas que se les veía siempre con muchas ganas de vivir, pero que aquí es lo que digo, que aquí estamos todos de paso, que todos tenemos una fecha de caducidad y que cuando somos llamados nos tenemos que ir, queramos o no queramos. Esperemos que no haya un 3, pero por si acaso estaremos atentos. Ahora sí, entramos a hablar del secreto. Yolanda, ¿qué secreto guardas tú? Yo guardo muchísimos secretos, muchos, pero los tengo para mí, pero los quiero compartir esta noche para que la audiencia y las personas que siguen Voces del Más Allá puedan también descubrir esos secretos y puedan aplicarlos cada día para conseguir todo aquello que se propongan. Y no es broma, científicamente es verdad que los científicos han querido echar la ley de la atracción el secreto, lo han querido desmontar totalmente. Han estado metiéndose con él durante muchos años, pero os puedo asegurar que funciona si sabes pedir exactamente las cosas como deben pedirse. Muchas personas ya saben de lo que estamos hablando, de hecho pidieron un segundo programa de la ley de la atracción, pero Yolanda, para aquellos que sean nuevos, que se incorporen ahora a Voces del Más Allá, si tuvieras que definir qué es la ley de la atracción, ¿cómo lo harías? ¿Qué es la ley de la atracción? Es simplemente todo aquello que tú deseas tener en tu vida, da igual lo que sea, es lo que he dicho anteriormente, sea un coche nuevo, sea incluso una pareja. Dices, ¿por qué no encuentro nunca una pareja? Porque siempre estás pensando, nunca encuentro la pareja perfecta, no existe para mí la persona perfecta, entonces tú le estás transmitiendo al universo que para ti no existe, entonces te lo está diciendo y te lo está mandando, no vas a encontrar la persona perfecta porque no sabes pedírmela bien. Es así de simple. Aquello que te parece a veces imposible, aquella casa que dices, aquella soñada, pues todo lo que quieras, pero es un trabajo que hay que hacer. Entonces hay gente que dice, bueno, sí, lo hará un día, lo hará 2, una semana o 2, pero hay cosas que es imposible conseguirlas.
de un día para otro. Sí, hay cosas que a veces depende cómo le pides al universo, son inmediatas. Recordad que en el anterior programa, cuando conté aquella necesidad que tuve yo de que aquella luz se apagara para yo poder descansar, porque al día siguiente tenía que ir a trabajar, se me concedió, se apagó la luz al momento que yo me asusté muchísimo. No sé si lo recordáis, que dije que, bueno, estaban debatiendo qué canal poner en mi casa y yo solo quería descansar y solo oía las voces de mi familia y yo pensaba, pero ¿por qué no se va la luz? Pero lo deseé tanto dentro de mí, pero tanto, que las luces se apagaron de la calle, de mi casa, se apagaron todas las luces. Y otra, hace poquito, una persona me escribió para decirme, Yolanda, me ha asustado muchísimo porque iba en el coche y he pedido algo con muchísimo deseo, pero con muchísimo. Dice, y cuando he llegado a mi destino, miro un mensaje y lo que había pedido se me había concedido, dice, al momento. Dice, y me he quedado muy sorprendida. Digo, pues eso es cuando lo pedimos desde dentro, como digo yo, desde que nos sale desde dentro, desde el alma. Yo no sé si será la ley de la atracción o no, pero es cierto que hace unas semanas estaba ya bastante hasta arriba de trabajo, estresado, y solo quería que el teléfono dejara de sonar. Bien, yo no sé qué toqué o qué ocurrió, pero desde entonces el WhatsApp no suena. Están las notificaciones activadas, pero por más mensajes que la gente me envía, no suena absolutamente nada. Tengo que estar yo mirando a ver si hay algo, porque el teléfono no me avisa. Y descanso. ¿Ves? Lo pediste, si así ha sido. Es que depende de lo que... Pues si has aplicado en eso y te ha funcionado, comienza a aplicarlo en otras cosas de tu vida. Has visto que tú pediste un descanso de alguna manera y ellos pues te han escuchado. ¿Por qué? Porque seguramente cuando lo pediste es porque estabas saturado y necesitabas ese descanso. Entonces ellos de seguida acuden. Ahora, si eres una persona que hoy quieres un coche de color rojo y mañana lo quieres azul y mañana lila y mañana blanco o rojo, es que van a decir, pero a ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? No sabe. Me da igual el color, que lo elijan ellos. No, pero ahí ya te estás confundiendo, porque ellos no eligen por ti. Es lo que quiero que entiendas. Debemos entender que esto funciona solo para las personas que tienen muy claro lo que quieren, el color, la situación, lo que necesitas al momento. Ellos no van a escoger por ti, porque se irán a otra persona donde sepan exactamente lo que quiere. Lo que quiero decir con la ley de la atracción y sobre todo con el secreto es que tienes que saber exactamente lo que tú quieres. Es muy sencillo. Tú imagínate que eres Aladín. ¿De acuerdo, Jorge? Tú eres Aladín. Y tienes una lámpara mágica a tu lado, la frotas y te sale el señor y te dice, te concedo 3 deseos. ¿A que tendrías claros los deseos que quieres o más o menos? Pero sabrías cómo pedirlos. Pues al universo hay que pedirlo igual. Imaginaros que sois Aladín y que el universo es vuestra lámpara mágica. Y la frotáis y le pedís. En el tiempo que llevas hablando he estado pidiendo un Ferrari y veo por la ventana que sigue mi coche aparcado ahí. Bueno, dentro de un mes sigue pidiéndolo cada día y dentro de un mes me dices, igual tienes un Ferrari aparcado delante de porche de tu casa que el vecino se ha comprado uno, ¿eh? No lo sabemos. Bien, Yolanda, explícanos esos pasos prácticos para aplicar la ley de la atracción. Pues vamos a empezar. Primero, define y enfócate en lo que sí quieres y no en lo que no quieres. Segundo, sé consciente de la calidad de tus pensamientos y sentimientos. Eso es muy importante. Tercero, siente y visualiza y actúa como si aquello que deseas ya forma parte de tu realidad. Y cuarto, toma acción. Y por quinto, disfruta del proceso. Así de simple. Tienes esos pasos prácticos para aplicarla de la forma correcta. Bien, aquí teníamos estos 5 pasos prácticos para aplicar la ley de la atracción y ahora vamos a ver cómo se puede aplicar esta ley y que funcione de una forma rápida. Pues mira, para que funcione bastante rápido, pero siempre con paciencia, siempre lo digo, haz tus afirmaciones en presente. Siempre hay que pedir en presente. Ni en pasado ni en futuro, sino en presente.
Evita palabras como ojalá, no, necesito, quiero, cuando tenga, me urge, si tuviera, dame, etc. O sea, no le vengas con prisas al universo, aunque sea que estamos pidiendo que sea rápido, pero no le vengas con prisas de que no, necesito, quiero, cuando tenga, si tuviera, dame. O sea, no, así no. Sobre todo, al finalizar, agradece. 4. Tener paciencia. Siempre hay que tener paciencia en esta vida para todo. Yo lo digo en mis consultas también. Hay cosas que pasarán al momento, hay cosas que tardarán un poco más. O sea, la ley de la paciencia también es un grado bastante importante que hay que trabajar. Por eso siempre aconsejo la meditación. 5. Si hiciste afirmaciones en papel, mantén el papel lo más cerca de ti posible. ¿Qué quiere decir? Que si lo has escrito, ese papel siempre tiene que estar, o sea, no me guardes el papel o la nota que tú quieres pedir que has escrito y me lo tengas por ahí tirado y no sepas ni dónde lo has dejado, sino que lo mantengas cerca de ti. Después, el último, dice, no pienses en eso todo el día, con demasiada frecuencia. Quiere decir que tú puedes estar deseando lo que quieres, pero no puedes estar diciendo todo el día, he dicho que quiero esto, quiero, sino lo proyectas y ahí lo dejas. Voy a intentar yo aplicarlo en un momento, voy a pedir algo a ver si se cumple. Y nada, cuestión de segundos, algo rapidito. No, Yolanda sigue aquí. He pedido a ver si desaparecía y no. Por desgracia, Yolanda sigue aquí. ¿Cómo aplicar todos estos pasos? Bien, Yolanda está hablando de un papel que tengas cerca de ti. Podríamos hablar de la carta a la ley de la atracción. Sí, así es. Hablaremos cómo hacer para escribir una carta de solicitud al universo. ¿De acuerdo? Daremos también, es muy importante hacer una carta y lo que he dicho, si lo escribes en papel, no lo mantengáis lejos. ¿Qué quiere decir? No lo guardes en el cajón de los olvidos, como todos tenemos un cajón, ahí dejamos las cosas del olvido, las cosas presentes, pasadas. Entonces, no, ese papel, esa carta, para escribir una carta de solicitud al universo es darle prioridad a la letra manuscrita. ¿De acuerdo? Comienza con un querido universo. Dice, ponle fecha y lugar con aquí y ahora. Y finalmente, sé honesto y describe tu situación o problema con precisión. Y no adornes las cosas, pero nunca seas negativo. Lo más importante es que al universo nunca le puedes pedir las cosas en modo negativo. Si tú estás en un momento de bajón o lo quieres pedir es que yo soy un desgraciado, el universo lo que está reconociendo es que le estás diciendo que eres un desgraciado y que te gusta esa situación. ¿Cuántas veces habíamos dicho que, por ejemplo, alguien que ha salido tarde de su casa y está diciendo que va a llegar tarde al trabajo o tarde a esa cita del médico y va a llegar tarde porque está proyectando todo el rato que quiere llegar tarde a ese lugar? Hay que ser todo lo contrario. Sé que a veces es difícil enfocarlo, pero siempre he dicho que en YouTube está el secreto, está muy bien documentado, es un documental genial donde te ayudan personas con experiencias propias a decirte cómo debes trabajar el secreto para que todo lo que deseas, todo, y digo todo, aunque Jorge ha hablado de un Ferrari, si es posible, si el Jorge supiera pedirlo bien, en un tiempo tenemos a Jorge aquí con un Ferrari y ya está. Haré una foto y os la enviaré. Pero ¿qué pasa? Que no se lo cree. Y ya es el primero que niega. Entonces, cuando niegas, es algo negativo que le estás mandando al universo. Entonces, es imposible que el universo recoja este tipo de información. Es saber proyectarse y saber realmente lo que quieres. Aunque os parezca a veces una locura, si se trabaja sin obsesionarse, como dice en la carta, piensa que esto se te va a dar de verdad. Probadlo. ¿No hay una ley de la desatracción, Yolanda, para alejar a ciertas personas o ciertas cosas que no queremos? Sí, claro que la hay. Hay una ley, como tú dices, y es la ignorancia. Si tú realmente no te interesa a nadie, deja que salgas simplemente de tu vida. Es muy sencillo. Lo que pasa es que las personas tendemos a complicarnos la vida pensando que son ellos los que nos molestan y somos nosotros que nos soltamos. Yo siempre digo la palabra soltar, en el Osho Zen hay una carta muy importante que siempre digo, cuando sale la carta soltar es porque debéis soltar alguna situación y no os da la gana a vosotros, no a la otra persona, no, o a ciertas personas. Eres tú
que con sus pensamientos estás alimentando esas energías para que sigan importándote. El día que te dejen de importar y dejes que salgan de tu vida, eso ya no te va a suceder. Antes de poner punto y final al Voces del Más Allá de esta semana, Yolanda Martínez, háblanos de ese taller de tarot que se realizará a finales de este mes de marzo. Recordad, el 28 de marzo se hace un taller de tarot para los que queráis conocer este mundo tan místico y misterioso que esconde la mitología del tarot, y yo estaré allí para poderos dar pues toda la información que durante 20 años yo he tenido y ofrezco a las personas que llegan a mi consulta, pues compartirlo con vosotros para que vosotros también sepáis cómo manejar un tarot donde, el tarot piensa que un arcano, los arcanos vienen del latín y significa misterio y secreto, entonces yo os voy a desvelar esos secretos para que vosotros mismos podáis ayudar a otras personas, ayudaros a vosotros mismos. Va a ser un taller muy interesante, vamos a hablar de arcanos mayores y será el 28 de marzo. Ya sabéis, si estáis interesados os ponéis en contacto conmigo a través del 647-552954, o si no, le preguntáis a Jorge también, que él dispone de más redes sociales, tiene Facebook, tiene Instagram, no sé si debe de tener Twitter también, él tiene de todo. Entonces yo, como solo dispongo de Instagram, podéis preguntarme, pero ya digo, por este número de teléfono al 647-552954 os informáis y os damos todos los detalles del taller. Yolanda Martínez, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.